novela llevo varios años, digamos, metido en un proyecto de escribir novela histórica sobre personajes literarios e históricos femeninos, que por desgracia, pues bueno, son personajes que han quedado bastante ajenos al mundo de la historia normalmente, ya con la dama purpurable de un personaje que se llama Irene de Atenas y que es por desgracia bastante poco conocida. Y aquí he tratado de contar el gran viaje, el épico viaje y la gran aventura de Isabel Barreto, una mujer que a finales del siglo XVI se embarcó, mejor dicho además, en un viaje junto con su esposo Álvaro de Mendaña desde Lima, desde Perú, en busca de las Islas Salomón. Y su viaje es, digamos, uno de los grandes hitos de la historia de la navegación. De hecho, ella es la primera mujer en alcanzar el grado de almirante, no solo de la Armada en aquel entonces española, sino de la historia de la navegación, al menos que se conozca. Yo tenía desde hacía bastante tiempo muchas ganas de escribir sobre este personaje porque aparece en una anterior novela mía, en La memoria del tiempo, pero bueno, ahí la trama es completamente distinta, esa novela habla de otras cosas y este personaje aparece en un capítulo nada más, tiene un papel muy chiquitito y de hecho pues apenas se la nombra un par de veces. Y yo me quedé con la espina clavada de contar bien su historia, de que no fuese un personaje que quedase ahí un poco en el olvido y llevaba bastante tiempo queriendo escribir esta novela, así que así es como nació La Reina de los Mares del Sur. Siempre escribir novela histórica es un proceso que requiere tiempo, que requiere paciencia, que requiere, bueno, primero un conocimiento previo, una base, pero por supuesto un periodo de investigación bastante largo y bastante intenso. Depende muchas veces también del tiempo que le puedas dedicar, de la disponibilidad que tengas, si es una época que tienes mucho trabajo o te puedes dedicar exclusivamente a ello. En mi caso yo trabajo, le dedico el tiempo que puedo al mundo de la literatura y el caso es que para esta novela, para La Reina de los Mares del Sur, estuve bastante tiempo documentándome, ya tenía documentación previa de cuando había escrito La memoria del tiempo y había investigado un poco sobre Isabel Barreto y sobre el viaje en busca de las Islas Salomón. Em, yo creo que me llevó alrededor de 2 años documentarme para esa historia y otro año para la escritura y también tiempo después para la edición. Pero bueno, como yo suelo hacer primero una prospección muy general de toda la época, no solo del personaje, sino de la época, de los lugares en los que va a desarrollarse la novela, conocer la historia, conocer cómo se vivía en aquel momento, sus costumbres, su filosofía, su forma de vida, al fin y al cabo, cómo eran las ciudades en las que se desenvuelve, que aparece Pontevedra, aparece Madrid, Sevilla, Lima, por supuesto, luego las Islas Marquesas, las Islas de Santa Cruz. Bueno, pues voy de lo general a lo concreto, voy investigando primero la época, todos estos lugares, voy cerrando un poquito el cerco en torno a Isabel Barreto, que es el personaje principal, protagonista. También hago pequeñas investigaciones sobre el resto de personajes que van a aparecer. Y bueno, pues digamos como decía antes, depende un poco del tiempo del que disponga, pero bueno, según voy avanzando voy sintiendo mucha más necesidad de conocer, voy sintiendo mucha más necesidad de saber qué está pasando. Eso me lleva a investigar sobre partes de la historia que pueden resultar un poco adyacentes, pero que me sirven también para conocer más del todo el contexto. Por ejemplo, en esta novela, aunque se centra en el viaje de las Islas Salomón y de la preparación del viaje, pues el trasfondo está la guerra de España con Inglaterra, como la corona inglesa, pues mm, digamos que permite a todos esos corsarios, que eran piratas por supuesto, que bueno, pues que acechen los puertos españoles tanto en Europa como en América. El juego de espías, toda esta época final del reinado de Felipe II, que yo creo que es súper interesante desde el punto de vista histórico. Todo eso está en el trasfondo de la novela y todo eso también pues es gracias a que la fase de documentación es muy profunda y además a mí me apasiona porque es también la parte en la que yo digamos que creo todas las tramas, todas las conexiones entre personajes que son ajenas a la historia, que son pura ficción, porque bueno, pues al fin y al cabo estamos hablando de novela histórica, así que tiene su parte por supuesto de ficción. Pero en mi caso por lo menos toda esa parte de ficción nace precisamente
de la base histórica. Por eso suele producirse en esta fase de documentación. Yo soy muy lector, bueno, supongo que como casi todos, prácticamente todos los escritores. Es cierto, siempre lo digo cuando me preguntan por ello en entrevistas, que fui un lector un poco tardío, porque cuando comento con compañeros, normalmente son de los que empezaron a leer a leer por su cuenta incluso, a mí me pasó en la lectora con 5, 6, 7 años. A mí me costó, yo hasta los 16, 17 no fui un lector muy profundo, pero bueno, la verdad es que a partir de ese momento no he perdido el tiempo y bueno, en mi forma de escribir hay muchísimas referencias no solo a la historia, porque escribo novela histórica, sino también a la historia de la literatura. En La Dama Púrpura, por ejemplo, existe todo un trasfondo que nos habla de las mil y una noches. Me gusta, tuve una época, sobre todo en la universidad, muy apegado a la literatura clásica. Em, los clásicos siempre están un poco de fondo, pero a mí hay autores que son para mí muy referentes y que si bien a lo mejor no se ven tanto en mi estilo o en los temas que yo trato, desde luego sí están en mi cabeza cuando me pongo a escribir y sí que fueron con sus libros los que me impulsaron a escribir. De algún modo yo los considero como mis maestros. Hay muchos, pero bueno, ya nombré solo algunos pocos. Desde luego Goethe, para mí el libro Werther, las desventuras del joven Werther, las cuitas del joven Werther, depende de qué edición sea. El Werther de Goethe fue un libro, digamos, para mí fundacional, para mí me cambió la vida de algún modo. Digamos que es el máximo exponente de la literatura romántica alemana, de Sturm und Drang. Y bueno, pues yo descubrí ese libro en la época adolescente, cuando están ahí todos esos sentimientos, toda esa pasión que no sabemos muy bien cómo controlar, pues de repente encontré un libro que de algún modo hablaba de todo eso. Era como ponerme frente a un espejo, no del todo afortunadamente, pero ya conocemos todos el final del libro y no es el más deseado, por supuesto, pero fue un libro fundacional para mí. Me cambió completamente mi forma de comprender la vida, mi forma de enfrentarme a la vida. Y fue uno de esos libros que me dijo, el mundo de la literatura es maravilloso, hay que aprovecharlo, hay que leer todo lo que se pueda y a partir de ahí leí muchísimos libros, no solo de Goethe, por supuesto, de muchos otros autores. Tuve una época muy shakespeariana también por aquellos años, terminando el instituto y comenzando la universidad, que me leí todas las obras que cayeron en mis manos de William Shakespeare. Porque también, bueno, pues yo estaba, como digo, era un lector un poco tardío y estaba empezando a meterme en el mundo de la literatura. Yo creo que Shakespeare, bueno, es un dramaturgo, claro, no estamos hablando de novela, que es a lo que yo me dedico, pero en cuanto al aprendizaje de la escritura, de tratar determinados temas, de tratar, perdón, determinados personajes, yo creo que es básico, es maravilloso. Luego ya nos acercamos un poquito más en el tiempo, y ya son autores quizá un poco más de culto, como por ejemplo, o por supuesto, H.P. Lovecraft. Para mí es uno de mis autores de cabecera. He leído todos sus relatos. Me maravilla, los puedo seguir releyendo continuamente. Encuentro podcasts sobre Lovecraft, encuentro audiolibros sobre sus relatos, me los escucho porque me encanta. Yo sé que su forma de escribir, que tampoco ha tenido una gran suerte crítica en cuanto al punto de vista literario. Desde luego sí ha tenido una gran suerte desde el punto de vista del lector, porque es un autor muy leído, muy interpretado, muy reinterpretado, muy parafraseado. Vemos continuamente libros, novelas que salen en torno al mundo Lovecraftiano o que tienen un punto de vista Lovecraftiano, pero no solo eso, series, películas. Acabamos de ver hace poco El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro en Netflix. Hay dos relatos, no sé, son 6 u 8 episodios, pues dos son historias de Lovecraft. Hace poco se produjo El color que vino del espacio con Nicolas Cage. O sea, es un autor universal. Y a mí me encanta esa forma. Yo me recuerdo en la época universitaria también que hice una especie de ensayo sobre cómo Lovecraft llegaba al terror a través de la arquitectura, como en esas descripciones de arquitecturas que son
no tienen muchas veces ni siquiera la perspectiva humana, ¿no? O sea, los seres humanos que las contemplan o que están dentro de esas arquitecturas ni siquiera son capaces de comprender la perspectiva, es ilógica, es absurda, o cómo tienen unas dimensiones colosales que no son de la proporción humana, ¿no? No están construidas para seres humanos. Cómo eso crea tensión, crea suspense, crea intriga y crea terror, definitivamente, ¿no? Es un terror que quizá no es el terror actual, pero es un terror, el horror cósmico que se llama. Bueno, desde luego es marca y seña de Lovecraft. Y bueno, pues acercándonos un poquito más todavía en el tiempo a autores actuales, para mí hay uno bueno, pues lo descubrí. Tengo mi pequeño orgullo de que para mí, por supuesto, pues un autor muy leído, también muy conocido, para mí lo descubrí yo bueno, pues cayó en mis manos un libro que era la Dama número 13, estoy hablando de José Carlos Somoza, y claro, yo no había oído hablar nunca de él, y ese libro, bueno, pues dije, pues lo voy a leer, la sinopsis me parece interesante, y quedé maravillado, y he leído todas sus novelas, soy súper fan. Y es otro de esos autores ya más reciente, claro, que a base de leerlos pues he aprendido muchas de las claves de la escritura contemporánea, de la escritura actual. Y de Foso Falcones, ya llegando a este punto en el que estoy yo ahora de la novela histórica y de Foso Falcones y Ken Follett, pues bueno, son dos autores muy admirados por mí, por millones de personas en todo el mundo, porque son realmente autores de grandes bestsellers. Y sigo disfrutando con esas novelas, ¿no? Como La Catedral del Mar, como Los Pilares de la Tierra. Sigo disfrutando con esas novelas. A mí me encanta, yo escribo también un poco en el sentido, novela muy larga, en la que pasan muchas cosas, pasan muchos años, hay una evolución muy larga. Pero bueno, cuando hablamos de historia, pues yo creo que es necesario, ¿no? Esa amplitud en el tiempo, ese ritmo quizá más pausado, es explicar bien las cosas, describir bien lo que está sucediendo, el contexto. No digo eso solo la ambientación, o la ambientación más estética, sino bueno, lo que yo suelo llamar el espíritu de la época, ¿no? Para huir un poco de presentismos y que realmente haya una acción inmersiva por parte del libro con respecto al autor. Que cuando el autor esté leyendo ese libro realmente se transporte, ¿no? Viaje en el tiempo a esa época. Y bueno, luego hay infinidad de autores, o sea, desde Homero, ¿no? Soy un admirador de las obras de la Odisea, de la Ilíada. Pero vamos, recuerdo cuando estaba en el instituto que leí la Divina Comedia delante, es otro de esos libros que me dio la vuelta a la cabeza. Eh, y bueno, luego pues también hay placeres culpables más actuales. No quiero olvidarme, no por los placeres culpables, pero no quiero olvidarme de Tolkien, porque es otro de esos autores que a mí me marcaron en mi juventud. Para mí leer El Señor de los Anillos, descubrir el Hobbit y por supuesto descubrir el Silmarillion aunque el Silmarillion, bueno, digamos que es un poco más polémico con respecto a su total autoría, bueno, me descubrió un universo del que ya nunca jamás he querido ni he podido desprenderme. Pues sigo metido en ese proyecto de escribir novela histórica con protagonistas, con mujeres protagonistas de la historia que por desgracia son poco conocidas o que han sido olvidadas o que han sido incluso maltratadas muchas veces por la historia porque se las conoce un poquito pero encima se las conoce muy mal, que yo creo que es todavía peor que no conocerlas. Y bueno, acabo de publicar La Reina de los Mares del Sur, que como comentaba está protagonizada por Isabel Barreto. La próxima novela yo ya la tengo terminada, ahora mismo pues está en la fase de corrección y de lectura por parte de mi agente, de la editorial. Es otra, no puedo hablar mucho obviamente, de la novela, pero bueno, es otra novela histórica, es una novela de época tardorromana, tiene una protagonista que es un personaje histórico, que es una mujer, y es una novela que yo creo que junta un poco mis dos últimas novelas, ¿no? La Reina de los Mares del Sur y La Dama Púrpura. Creo que tiene toda esa intriga más palaciega, más política de esa época romana que tenía La Dama Púrpura, pero también tiene las aventuras, el viaje. Se recorre todo el Imperio Romano en la novela, desde Britania hasta la frontera con Persia en el este. Se viaja, por supuesto, por toda Hispania, porque bueno, pues la protagonista es hispana.
pero también por las Galias, por Britania, por Panonia, por Iliria, Constantinopla tiene mucha importancia, el norte de África, las Mauritanias, Egipto, todo se recorre, es una novela que tiene la aventura, tiene la intriga, tiene una parte más negra, más de thriller, más de investigación. Hay cantidad ingente de personajes históricos, como a mí me gusta meter en las novelas. Hay 5 o 6 emperadores, ahora no recuerdo muy bien. Hay 2 papas, obispos innumerables, porque aparecen obispos tanto de la parte de la Pars Orientis, de la Pars Occidentis del Imperio Romano. Es una novela larga también, por supuesto, no tanto como La Dama Púrpura, pero un poco más que La Reina de los Mares del Sur. Y yo creo que es una novela apasionante que junta a todos, ¿no? Tiene, como yo siempre comento, ¿no? de estas novelas así históricas, ¿no? Que son como una gran ópera. Tienen música, tienen interpretación, tienen acción, tienen escenografía, tienen de todo. Y bueno, yo creo que esta novela lo tiene. Yo creo que os va a impactar mucho a los lectores, que os va a emocionar, porque es muy emotiva también. Es un personaje con muchísimos matices. El personaje protagonista, no voy a mencionar quién es ni voy a comentar más, pero bueno, es una mujer inteligente, fuerte, valiente, ¿no? Como todas estas mujeres que protagonizan estas novelas, pero es una mujer bondadosa, es una mujer compasiva, es una mujer con un corazón gigante, con un corazón enorme, con cierta ingenuidad, que, bueno, pues en este viaje que va a aprender muchas cosas y va a ser, bueno, muy útil a la trama. Pero bueno, esa es la novela que ya está escrita. Ya tengo que hacerle algunos retoques seguramente, ¿no? Cuando ya pase el primer proceso editorial, pero bueno, la novela ya está escrita. Y ya paralelamente a que, bueno, pues la novela está circulando por el, como decían, por el proceso editorial, ya me estoy documentando para otra nueva novela, que efectivamente va a ser también histórica, va a tener también como protagonista una mujer. Pero me vuelvo, parece que voy del Imperio Romano a la época del Renacimiento, a la Edad Moderna, y vuelvo al Imperio Romano. Vuelvo al siglo XVI, a principios del siglo XVI en este caso. La Reina de los Mares del Sur es a finales del siglo XVI. En esta, bueno, es el primer cuarto del siglo XVI. En tierras americanas, en México, que es un país muy querido por mí. Y bueno, voy a tratar de darle otra perspectiva a la época de la conquista de México por los españoles. Ya anuncio, Hernán Cortés no es el protagonista, la Malinche no es la protagonista. Es otra perspectiva, es otro lugar geográfico. Y yo creo que también va a sorprender porque, bueno, ya digo, estoy en fase de documentación. El personaje es súper interesante, es reivindicativo, es fuerte. Tiene también muchísimos matices. Es un personaje muy legendario en México y poco conocido en el resto del mundo, la verdad. Pero bueno, va a ser una novela mucho más de acción, mucho más de aventura y mucho más de pasión no entendido como novela romántica de amor, sino pasión, me refiero de personas que se dejan llevar por sus sentimientos, como yo creo que fue aquella época y aquel suceso de la invasión y la conquista de México, bueno, en general de toda América por los españoles a lo largo de todo el siglo XVI, que a veces tendemos a verlo desde el punto de vista histórico como, bueno, ¿no? Pues, como hechos más objetivos, pero yo intento ponerme en la piel de las personas que pudieron estar en aquel momento, en aquella época, y lo estoy, digamos, imaginando desde un punto de vista muy emocional, muy de las pasiones, ¿no? Pues de cada uno con las suyas, de, bueno, los que quieren defender su historia, sus tradiciones, su pueblo, su territorio, los que quieren convencer a todas esas personas de que cambien su cultura y de cómo lo hicieron, de los que solo quieren oro, de los que solo quieren poder, de los que quieren conquista, de los que quieren sangre, de los que quieren cumplir órdenes, de los que persiguen una aventura, una exploración, vislumbrar lo desconocido. Bueno, yo creo que son todo pasiones y son todo sentimientos y por ahí van a ir los tiros de